Muy buenas, ¿qué tal? Qué importante es escuchar a nuestros científicos y científicas, investigadores e investigadoras, ¿no? Que nos señalen y marquen el camino para otros que también están empezando. Y es de lo que va a tratar este podcast de hoy, ¿no? Que llega de la mano de UCAN Hightech en colaboración con Celera. Qué mejor matrimonio, ¿no? Que lo bueno se junte y hagan cosas bonitas y ayuden a personas y a profesionales como el que hoy nos acompaña. Él es Daniel Pérez, el CEO y cofundador de E&I. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Chama? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Un placer conocerte. Te voy a leer tu biografía, macho, que casi podría ser de 20 chemas, ¿no? Porque has hecho de todo, estás metido en todo y todavía sigues vivo y a qué nivel, ¿no? Tú eres ingeniero aeronáutico, investigador, docente y doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid. Tienes pasión de siempre por el espacio. Montaste tu primera empresa al acabar la tesis doctoral, al no existir ninguna otra salida. Ahí te fuiste. Y luego, bueno, estás implicado en mil historias como la propia sociedad, fundación que has cofundado, que se llama Sociedad Civil Clorofila. Y luego también estás metido en la asociación Space International Experience para la difusión del arte. Cuéntanos un poco, ¿quién eres tú? Bueno, pues a nivel profesional yo creo que has cogido todos los puntos. Hay quizás una última cosita que también creo que es importante o merece la pena mencionar, que también soy cofundador de NASA Space Up Spain, que es una empresa que se ha montado para promocionar el hackathon. NASA hace un hackathon todos los años, un hackathon global, es el hackathon más grande del planeta. Y como no sabemos si hay vida extraterrestre, pues es también el más grande del universo hasta donde sabemos. Y yo empecé a organizar este hackathon en 2018 aquí en Madrid. Hace un par de años lo llevamos a Barcelona también. El año pasado lo llevamos a 6 ciudades y este año hemos hecho 7 ciudades. Acaba de ser ahora mismo, hace poquito, a principios de octubre, y hemos reunido a casi 600 personas, a 600 frikis del espacio, Wow. apasionados por el espacio, para resolver retos y challenges, ¿no? Reales propuestos por científicos e ingenieros de NASA. O sea, que es el último punto que... Casi nada, ¿eh? Casi nada, casi nada. Esto es de lo que más orgulloso me siento fuera de E&I, porque la verdad es que es algo que, bueno, es muy guay. Es muy guay. Oye, contesta la pregunta mágica. ¿Hay vida fuera del planeta Tierra? ¿Tú qué Bueno, crees? yo espero que sí, porque si no el universo sería un sitio tremendamente aburrido, pero bueno, lo que sabemos ahora mismo con todo lo que se está haciendo ahora de detección de exoplanetas y demás, nos dice que cada una de las estrellas que miramos ahí fuera, en media, tienen al menos un planeta orbitándolo. Entonces, quiero decir, y hay billones, trillones de estrellas solo en nuestra galaxia, imagínate otras galaxias, ¿no? O sea que, de nuevo, si no hubiera vida ahí fuera sería muy aburrido. Creo que el universo sería muy aburrido. A ver, hemos venido a hablar de investigación y ciencia. Parece Esto. todo la nave del misterio, parece. Todo cara a Iker Jiménez, ¿no? Bueno, el vibe es parecido. Yo no me meto en política. Es mejor, 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 mucho mejor. Oye, síguenos enfocando a qué tipo de persona, ante qué tipo de persona estoy. Pues, a ver, yo creo que soy una persona, a ver, así, o sea, dado lo que has leído y demás, creo que es una persona que lo que principalmente me apasiona es la curiosidad. O sea, creo que desde muy pequeño he sido una persona muy curiosa. Mi padre era doctor en biología, microbiología. Durante mucho tiempo me apasionó la biología, sigo leyendo muchas cosas sobre biología. Luego, cuando estaba en el instituto, pues empecé a aprender cosas de química, de física, de matemáticas, ¿no? Y bueno, pues se me daban bien. Y me abrió ese mundo, ¿no? De la ciencia y la tecnología, que es un mundo en el que, bueno, si tienes curiosidad, pues es infinito, porque realmente creo que a día de hoy el nivel de tecnología que se alcanza en los diferentes ámbitos, ¿no? O sea, biomedicina, obviamente física, nuestra parte que es tecnología espacial, es tan profundo que, bueno, o sea, que te puedes perder ahí, ¿no? Te puedes perder hasta el infinito, ¿no? Entonces, yo creo que soy una persona que principalmente me he dejado guiar mucho por la curiosidad. Y luego, como quizás otra gran rama, ¿no? Dentro de mis pasiones, siempre ha sido la ciencia ficción. La ciencia ficción, ¿no? Hablábamos de hay vida ahí fuera en el universo, y la ciencia ficción bebe muchísimo, ¿no? De todo esto.
Y desde muy, muy, muy pequeñito, yo siempre cuento una historia. Yo crecí en Nueva York, en Estados Unidos, porque mi padre hizo su postdoc allí y teníamos una tienda de libros antiguos al lado de casa y era una tienda, bueno, y tenían libros de lo que se llaman los pulp, ¿no? Que eran como libros de estos de ciencia ficción de los 70 que eran cortitos, así, impresos en papel malo y tal, ¿no? Grapa. Con grapa casi, ¿no? Y tal. Y entonces mis padres me tenían prohibido comprar más de uno de esos al día, porque es que Joder. cogía uno y me lo acababa en el día, costaban $1 o $2, no sé, ¿no? Pero entonces sí, la ciencia ficción y la curiosidad pues siempre han estado ahí desde muy pequeño y yo creo que siempre he intentado que lo que yo hacía a nivel profesional o a nivel también hay muchas cosas de las que hago que para mí son devolver, ¿no? Devolver a la comunidad, por ejemplo, el hackathon de NASA, han estado muy alineados, ¿no? Entonces, bueno, pues acabé el instituto, me metí a ingeniería aeronáutica, ahí tuve muchas dudas, estuve de hecho entre biología y ingeniería aeronáutica, pero al final me pudo mi pasión por el espacio. Y luego después de eso, pues estuve trabajando en Europa durante una temporada larga, en empresas grandes de aeroespacial, y siempre me ha quedado ahí un poco la idea de hacer una tesis, de seguir un poco los pasos de mi padre, ¿no? En eso de, bueno, pues hacer un doctorado y una investigación y probar a ver qué ofertaba, ¿no? La universidad y la academia. Y nada, en 2013 volví a España para empezar una tesis doctoral que acabé en 2018 y inmediatamente después pues montamos la empresa, ¿no? Entonces, ¿Tu pasión por el espacio cuándo llega? desde muy pequeño. O sea, uno de los... ¿Por dedicarte al espacio? Mira, por dedicarme al espacio, hay dos momentos clave y son también muy relacionados con lo que acabo de decir. Uno, que con 7 o 8 años, mis padres, y esto no se lo recomiendo a nadie que hay ahí fuera que tengan hijos ahora mismo, me pusieron Alien, la película de Alien, el octavo pasajero. Te puedes imaginar Mi que... ET, por eso Bueno, ET también cambió estaba de ahí. forma. ET, o sea, ET es como, es un poco, es dura, pero en otros aspectos, ¿no? Pero Alien es una peli muy, muy dura. Pero bueno, la verdad es que desde el primer momento me enganchó mucho. Yo no sé en qué cabeza acabé de ponerle esa película a un niño de 8 o 7 años, pero bueno, pues eso pasó Y te marcó. y me marcó bastante. Y luego, uno de estos libros que te comentaba, que se llamaba Rocket Ship Galileo, yo creo que esa fue la primera vez que pensé en cómo era la tecnología espacial. La primera vez que yo oí hablar de una rueda de reacción, que es una cosa que se utiliza para orientar los satélites a día de hoy o las naves espaciales, fue en ese libro. Y eso me abrió o sea, de repente era como, vale, esto es real, ¿no? Hay gente que hace esto, la tecnología está ahí, ¿no? Y ahí yo creo que fue una de las primeras veces donde empecé a pensar, esto mola, ¿no? O sea, esta tecnología, este campo, ¿no? De la ingeniería es muy apasionante, ¿no? Y bueno, yo creo que esos dos elementos que el libro lo debí de leer con 11 años, pues ahí ya fueron muy, muy seminales, ¿no? Para lo que luego ha sido el resto de mi carrera. Decides hacer tu tesis enfocada a lo que hoy es GNI, ¿no? Entiendo. Parecido, o sea, una tecnología... Pivotaste, ¿eh? Sí, Palabra prohibida en sí, el mundo de la palabra... ciencia, pero que hay que ir acostumbrándose, que tiene que haber posibilidades de Sí, pivotaje. mira, esto es todo un tema. Mi tesis Por doctoral eso no sé. fue en propulsión eléctrica, que es un tipo de tecnología que se utiliza a día de hoy para mover satélites y también para misiones interplanetarias. O sea, es una tecnología que principalmente es muy eficiente en el uso de propelante. O sea, básicamente es como muy eficiente en cuanto combustible, por así decirlo, no es combustible, es propelante, pero cuánto combustible utiliza, ¿no? Sí. Entonces eso significa que puedes moverte llevando menos masa de propelante a órbita y como todo en el sector espacial depende de la masa, pues cuanta menos masa mejor, es más barato, es más fácil de mover, etcétera, etcétera. Em, entonces mi tesis doctoral fue en simulación de un tipo de motor de estas características y, y luego cuando acabé la tesis, pues resulta que es que no había ninguna empresa en España que hiciera nada de esto. Y bueno, pues mi tiempo en la academia yo también notaba que había llegado a su fin, ¿no? La academia es un sitio duro, es un sitio duro y yo tampoco me veía ahí a largo plazo. Y siempre pienso hay un diagrama por ahí de 12 razones por las cuales te llevan a emprender, ¿no? Y hay como, bueno, pues no te gusta tener jefe o te gusta la sensación de libertad o no sé, hay como muchas razones, ¿no? Y había ahí una última opción que yo siempre me identifico mucho que es no te quedaba otra opción.
yo ya había pasado por industria, había Has pasado empreso. por la academia y dije, pues es que realmente lo único que me queda es emprender. He de decir, y ya que estamos en un podcast hablando de Celera, que Celera tuvo mucho que ver en esto. Y tuvo mucho que ver porque hay mucha gente, hay muchos emprendedores, yo creo, de referencia en España a día de hoy que han pasado por Celera. Por ejemplo, tenemos a Gully, que montó Capchase, tenemos a... eh, Palabras mayores, o sea, ¿no? palabras mayores, ¿no? Tenemos a Borja, que montó Kobe. O sea, bueno, Mucho talento. mucho talento, ¿no? Y yo de manera muy, muy naif pensé, bueno, esto de montar una empresa no debe ser tan difícil, ¿no? He hecho una tesis doctoral. Si lo hace Gulli, Sí, no era. Bueno, Gulli fue estudiante mío durante la Carlos pues III, de mira, hecho, pues y mira. pensé, joder, pues, hombre, esto se tiene que poder hacer. Grave error haber pensado que montar una empresa iba a ser más fácil que hacer una tesis doctoral. Yo creo que ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida, pero es verdad que estuvo muy guiado por el hecho de haber pasado por Celera. O sea, yo creo que para mí fue una gran influencia rodearme de toda esta Casi gente tu y... centro de conocimiento ha sido Celera. Respecto a temas de emprendimiento, diría que uno de ellos, definitivamente. O sea, hay mucha gente con la que hablamos, por ejemplo, está Natalia de Saturno Labs también. O sea, que hay gente con la que cuando hay una duda o cuando yo tengo una duda de emprendimiento, Sabes a quién o es. sea, les escribo o hablamos por WhatsApp o lo que sea. O sea, contactos directos que te puedan resolver dudas directas sobre emprendimiento, definitivamente ese sí que ha sido mi alma mater, ¿no? O sea, eso seguro. Pero tu investigación sale. Mi investigación sale de la Carlos III, de la Universidad Carlos III de Madrid. Es verdad que en aquel momento yo conozco a los que son mis socios a día de hoy, a Sara Correllero y a Mick Binen, y en realidad les lié yo un poco para montar esto, porque ellos no habían acabado la tesis todavía cuando, Sí. cuando yo había acabado. Aún así diré que lo que yo hice durante la investigación no fue exactamente, has hablado de pivotar, no fue exactamente lo que luego decidimos, o la tecnología en torno a la que luego decidimos montar la empresa. Es verdad que cuando estás en una tesis doctoral, de nuevo, guiado mucho por esta curiosidad, ¿no? que a mí me lleva mucho a los sitios, em, pues aprendes de muchas otras tecnologías. Y sabíamos que las tecnologías que estábamos investigando durante la tesis doctoral no eran tecnologías que fueran a dar lugar a grandes desarrollos en el marco de la propulsión espacial a día de hoy. Así que decidimos hacer otra tecnología completamente diferente, ¿Qué es? que es una tecnología que se llama electropulverización. Es una tecnología, en general los propulsores eléctricos utilizan gases nobles como el xenón, el kripton o el argón como propelante. En este caso se utiliza un líquido que es una sal, o sea, como la sal de mesa, pero es líquida a temperatura ambiente. Es como si, bueno, en vez de ser sólida, es líquida. Y bueno, esto es un poco técnico, pero si eh, utilizas campos eléctricos de una manera un poco apropiada o de una manera correcta, puedes extraer iones de esa sal y acelerarlos a velocidades muy altas, a del orden de 30 a 50 kilómetros por segundo. Y aunque sacas muy poquita masa, como tienen mucha velocidad, puedes generar empuje. Y eso es lo que utilizamos ahora en mi empresa para empujar satélites. Wow. ¿Qué satélites estáis empujando a día de hoy? Bueno, tuvimos una primera misión La hace. gasolina. Tuvimos una primera misión hace un par de años que fue con el lanzador Firefly. Desgraciadamente esa misión fue una misión muy cortita porque la segunda etapa del lanzador falló y solo tuvimos una semana en órbita. Y ahí volamos un prototipo. Y bueno, a día de hoy, llevamos 2 años ahora rehaciendo ese prototipo para profesionalizarlo. En aquel momento entramos o empezamos un proyecto con la Agencia Espacial Europea que era un proyecto de soporte a ingeniería, básicamente, donde la agencia nos ayuda digamos, a que nuestros sistemas alcancen un poco los estándares, ¿no?, que se necesitan en la industria espacial, que son brutales, porque el sector espacial es un sector muy, muy bestia en cuanto a, obviamente, las condiciones en las que se operan, ¿no?, que es el espacio, pero luego la problemática añadida de que cualquier cosa que pones ahí arriba nadie puede ir a arreglarla, o sea, no puede fallar, ¿no? Entonces es un sector muy bestia en ese sentido.
y hemos pasado por todo un proceso de llegar a ese punto, ¿no? De tener confianza de que el propulsor va a poder operar en espacio, de que no va a fallar, etcétera, etcétera. Y ahora mismo, pues, ahora mismo no estamos empujando a ningún satélite, pero el año que viene tenemos 3 misiones ya. Tenemos un sistema de propulsión integrado en 3 satélites que se lanzarán a lo largo del año y bueno, pues esperamos buenos resultados. Joder, qué interesante, macho. ¿Y cómo estamos nosotros a nivel país en aeroespacial? Parece que empieza a haber pequeños conatos. Hemos visto, bueno, desde el aeropuerto de Castellón Sí, van a hacer bueno, cosas. PLD, sí. En el propio Getafe, ¿no? También creo que estáis ahí metidos Mm. por el ayuntamiento, ¿no? Que ahí está Airbus Sí, y parece que van a lanzar un hub de innovación especializado en aeroespacial, sí. mucho más lejos de la realidad, ¿no? Porque miramos a otros países, ¿no? Y vemos otros avances y Mm, otros momentos, ¿no? mm. A ver, yo creo que España está en un buen momento. Primero, se acaba de formalizar, por así decirlo, la Agencia Espacial Española, que Con presencia. aglutina, digamos, a un montón de competencias y gente que estaban súper distribuidas en diferentes ministerios y cosas así, que era como una locura realmente trabajar en, en- Tedioso. en- en espacio y al final es verdad que el espacio siempre se ha movido mucho por contratos con gobierno, ¿no? Para misiones científicas o misiones de defensa. Entonces, bueno, que haya la Agencia Espacial Española está muy bien, es un muy buen primer paso. Y desde que nosotros montamos la empresa, ya había varias startups, PLD, por ejemplo, la que mencionas, ¿no? En Elche, o sea, han intentado hacer un lanzador en España que parece que hace 10, no sé, 20 años hubiera parecido absolutamente impensable, ¿no? ¿Recuerdas el momento que lanzaron? Y bueno, ahora pues mira, están ahí, ¿no? Hace poco han presentado también unos planes muy ambiciosos para el futuro. Em, y yo creo que PLD, pues, PLD tuvieron una cosa, yo creo que hicieron que fue muy buena para el sector, que intentaban hacer lo más difícil. Lo más difícil es hacer un lanzador. O sea, hacer un lanzador es una tecnología Sí, sí, súper más difícil. complicado. Elon Musk, que bueno, es cada vez más polémico, ¿no? Últimamente, pero él hay una cosa que dice que es muy cierta, es que los lanzadores realmente, o sea, salir a órbita está casi en el límite de lo que es posible físicamente. No hablo de la tecnología, hablo de la física. O sea, la física de tener un motor cohete con propelante químico, oxígeno, hidrógeno, oxígeno, metano, oxígeno, queroseno, y poder llegar a velocidad orbital está casi en el límite de la física. Si la gravedad terrestre fuera un 10% mayor, no podríamos salir a órbita, no tendríamos los satélites que tenemos a día de hoy. O sea, ese es el margen que tenemos y por eso es tan difícil. Entonces, yo creo que PLD hizo una cosa muy buena, que es que empezaron por lo más difícil. Y entonces hubo un montón de otra gente como nosotros que dijimos, hombre, si esta gente está haciendo un lanzador, nosotros algo podremos hacer, ¿no? Algo podremos hacer. Y ahora, y ha habido un montón de empresas que han surgido, yo creo que también muy inspirados por esto. Y mira, hace poquito, a principios no, a finales de septiembre, perdona, no, perdón, a principios de noviembre, hubo el New Space Spain Vigo, que es un evento que se forma en Vigo, donde aglutina un poco al sector de New Space, que es estas empresas un poco Sí. más innovadoras, startups y demás. Y estaba lleno a reventar, con un montón de gente que quiere hacer cosas y demás, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un buen momento, hay muchas ganas. Obviamente hay muchos problemas. La financiación diría que es el principal problema que tenemos en España respecto a financiar tecnologías espaciales. Es verdad que a nivel gubernamental, ¿Quién financia en España tecnologías aeroespaciales? pues principalmente el gobierno. O sea, principalmente, Betis, principalmente hablamos de... FEDETI, principalmente, bueno, ahora la agencia empezar a Sí, financiar. Ha habido otras, obviamente, bueno, pues el Ministerio de Ciencia, Industria y demás, pero principalmente ha sido el gobierno. ¿a vosotros quién os ha financiado? Nosotros hemos tenido bastante financiación por parte de CEDETI, tuvimos un Neotec también por parte de NISA, muy agradecido obviamente de poder haber contado con esa financiación, pero hemos contado con inversores privados, porque Internacionales. españoles, de hecho. Hay algunos inversores en España que se mueven en temas de espacio. Nosotros tuvimos a Inverready, que es Fondo un de... foco de deep tech, ¿no? Hacen mucho de biotech de también, crecimiento, pero bueno, habían invertido en un par de empresas de espacio cuando nosotros llegamos y les pareció muy interesante lo que proponíamos. Y recientemente este año hemos cerrado una ronda con
Conexo, que ahora han cambiado de nombre, ahora se llaman Buenavista. Con mi amigo Javier Sí, sí, bueno, con Paco Marín, que también es exdirector del CEDETI, que está muy interesado, obviamente, en tecnologías espaciales a nivel estratégico. Entonces, hemos tenido, yo creo, la suerte de contar con probablemente los dos mejores inversores de Deep Tech en España. No son los únicos, pero para mí sí que son los mejores. Pero bueno, creo que también es probable que ya las siguientes rondas de inversión ya sí que sí tengamos que ir fuera porque, digamos, no hay inversores más grandes que yo creo que se aventuren en el sector espacial a Vosotros día de tenéis hoy. claro que vuestra competencia es fuera, ¿no? Sí, Aquí sí, no sí. A tienes. ver, bueno, empieza a haber algunas empresas, otras empresas de propulsión. Hay unos chicos que hacen, que son Arcadia, que hacen propulsión química en Los conozco, Valencia. los andaluces. Está Creos, que ahora hace un tipo de propulsión eléctrica para vuelos muy bajos, que es una tecnología muy complicada, la verdad. De hecho, no está muy demostrada y bueno, yo tengo ahí expectativas para ver qué hacen porque es una tecnología muy, muy compleja. Pero bueno, en Europa tenemos mucha competencia. Yo hace poquito estuve en una charla donde había un inversor americano y decía, bueno, es que en Estados Unidos hay más competencia. Y yo le dije, bueno, cuidado, porque en Europa, como las competencias de espacio son muy estratégicas, eso te lleva a tener muchas empresas que hacen lo mismo. En Europa, cada país tiene casi una empresa que es competencia directa nuestra. Lo que pasa es que la competencia es peor, porque hay mucho menos dinero para financiar empresas de este estilo en Europa. Entonces, yo creo que la competencia es mejor, o sea, la competitividad es mejor en Estados Unidos porque tienen acceso a mucho más capital y a muchos más recursos, pero a nivel de empresas, número de empresas, hay más en Europa, por ejemplo, que en Estados Unidos. ¿Cómo te financiaste al principio? Porque está claro que hablas de CDTs y ENISAs, pero no te dan CDTs y ENISAs si no tienes una SL, ¿no? Y cuando presentó tu Pues, tesis para pues financiarte tuviste que pasar un largo desierto. el primer año fue muy duro. El primer año estaba yo solo, digamos, de tiempo completo en la empresa Sin dinero. y sin dinero. Y yo tengo, esto es una historia que, bueno, que cuento también. Yo durante la tesis doctoral, como los sueldos de tesis doctoral no son muy elevados, Ah, ¿no? no, no, por desgracia, por guiño, guiño, no, no son muy elevados. Pues tenía un amigo que su tía tenía una empresa de guías turísticos para americanos y como yo tengo buen inglés, pues me trabajaba para ellos. Entonces, durante el Seguro día. que me suenas de eso. Puede ser, puede ser. Durante el día trabajaba en la tesis y luego por las noches me Tío, iba a llevar a americanos a tomar, a comer además. O sea, era guía turístico gastronómico. a ver las estrellas, tío, en plan en Claro, medio. a ver el producto patrio, ¿no? A ver el producto patrio, el jamón ibérico, el Sí, sí. vinito y tal. Entonces, bueno, continué con eso durante el primer año de la empresa, que no teníamos ni un duro, esa es la realidad. Ahí yo siempre digo que tiramos de todos los favores que podíamos haber tirado. De hecho, uno de los socios actuales de la empresa, que no fue uno de los con los que empezamos, que es Javier Cruz, él entró porque le conocía a mi socia, él estaba en un centro tecnológico en Suecia y fue el primero que fabricó los primeros prototipos del motor que tenemos a día de hoy. Lo fabricó en plan, bueno, aquí me dan un poco de margen para hacer cosas, voy a probar y en los fines de semana y demás. Y tanto él, que luego pasó a ser socio de la empresa, como mucha otra gente a la que le debemos muchos favores de haber testeado en cámaras de vacío, en nuestro antiguo departamento. Bootstrapping total. Sí, sí, o sea, O sea, tú has bootstrapping. aprendido emprendimiento más que ciencia e O investigación. sea, vamos, muchísimo más, o sea, muchísimo más. Y entonces ese primer año pues fue muy duro porque, bueno, yo tenía lo de los tours estos y era guía turístico y demás, pero bueno, pues estábamos ahí un poco al límite y sí que teníamos un milestone, ¿no? De decir, oye, más de un año sin cobrar, pues está feo, ¿no? Y entonces, claro, luego vino la pandemia, porque nosotros constituimos la empresa en 2019. Estuvimos todo ese año y a principios de 2020 hubo la pandemia. Y obviamente todo el tema de guía turístico, como te puedes imaginar, se fue al garete. Tu fuente de Y ingresos. yo, mi fuente de ingresos, yo hubo un momento que le dije a mis socios, chicos, o sea, ellos estaban acabando las tesis todavía, tenían salario por la universidad. Yo necesito vivir, necesito encontrar un trabajo. Estábamos ahí un poco discutiendo si cerrábamos o no. Y nuestra primera financiación fue por parte de la Comunidad de Madrid, por parte de una ayuda que se llamaba la RIS3, la línea de innovación e industrialización, que fueron 60.000 euros, esto a principios de 2020.
Y fue curioso, esto es otra de las anécdotas típicas de emprender, que nosotros un día nos reunimos, eh, la línea esta todavía no había llegado, o sea, no habían ejecutado el pago, nos lo habían concedido, pero no lo habían ejecutado. Y había una cláusula en la convocatoria que decía que, bueno, que la Comunidad de Madrid se reservaba el derecho de realmente no conceder las ayudas si consideraba que no era correcto, ¿no? Y bueno, pues estábamos en pandemia, tal, o sea, y nosotros dijimos, ¿quién va a invertir ahora? ¿O por qué la Comunidad de Madrid, con la historia que hay ahora aquí, va a invertir en empresas de base tecnológica? O sea, esto no va a pasar. Entonces nos reunimos un día y tomamos la decisión de cerrar la empresa. Y, y bueno, pues al día siguiente por la mañana ya tomamos esa decisión, fue como, bueno, pues ya está, tal. Muy tristes todos, estuvimos esta tarde hablándolo, no sé qué, yo llegué a casa como a la 1 de la mañana y al día siguiente miramos las cuentas del banco y nos habían ingresado la ayuda. Nos habían ingresado la ayuda la tarde de antes. O sea, es decir, que cuando habíamos tomado la decisión de cerrar ya teníamos el dinero en el banco, pero no lo habíamos mirado. Entonces, bueno, ahí dijimos como, hombre, ya con esto, pues ya es una señal, es Pero una creo que es señal. interesante lo que has dicho, ¿no? De ese buscarse la vida entre todas las instituciones públicas, Ujú. da igual las circunstancias, siempre hay una partida para este tipo de Sí, proyectos. sí, 100%. Hay muchísimo dinero público en España. Lo que pasa es que es difícil Encontrarlo. encontrarlo y, a ver, las convocatorias no son fáciles. Yo creo que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos con El otras empresas, proceso es más los lento, ¿no? procesos Que en son otros países. lentos. Sí, o sea, todo es muy lento. Mira, para que te das una idea, nosotros echamos una convocatoria de la Agencia Espacial Europea que iba a través de CETI. Entre que nosotros echamos, porque CETI tenía que dar una carta de apoyo, ahora lo dará la Agencia Espacial Española. Entre que nosotros echamos esa convocatoria, CETI evaluó, nos dio la carta, fuimos a hablar con la Agencia Espacial Europea, negociamos las condiciones de ese contrato y rehicimos el proyecto para que cuadrase con lo que ellos esperaban. Y empezamos, pasaron 2 años. 2 años. O sea, es que cualquier empresa se ha muerto en ese momento. Ahora Otros te mismo, lo han copiado y lo han desarrollado en menos tiempo, seguro, ¿no? ahora mismo salió una convocatoria hace 2 meses del Departamento de Defensa americano, el DoD. Y ya sanan, ya Nos han seleccionado para ir a presentar la empresa. Me voy la semana que viene a presentar la empresa a California. Y de aquí a 2 o 3 semanas estarán dando algún contrato. O sea, estamos hablando de un proceso de 2 meses o Es lo 3 meses es lo que frente envidiamos, ¿no? De frente otros a 2 años, ¿no? A ver, es ¿Te que vas a ir de España? a mí no me gustaría irme a España. ¿Te vas a ir de España? Nosotros, yo creo que no. O sea, yo creo que como la base de la Tú sí. empresa, algunos nos tendremos que Tú ir. no vuelves de California. Algunos nos tendremos que ir, pero mira, tres de los 4 socios somos españoles, uno de ellos es holandés, pero lleva aquí viviendo 15 años. Em, Todo el mundo nos ha dicho desde el primer momento, ¿por qué estáis haciendo esto aquí? Iros a Estados Unidos, iros a UK, iros a Luxemburgo, iros a Alemania, iros a Francia. Y al final hay un punto que es, yo me he formado en España. He hecho la carrera en España pagando cantidades irrisorias. He hecho la tesis doctoral en España. Vale, pues no he tenido un salario genial, pero oye, No. pero me han pagado y me he formado aquí. Y es que al final, si nos vamos todos, es que esto que dices, ¿no? De Pero cómo es está una el sector, evidencia, ¿no? sí, es una estadística que siempre repito. Mm. España, el 12º país en investigadores, 34 en tech transfer. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y hay un problema ahí, Chema, que es un problema muy grave que tiene que ver con la transferencia de tecnología, que es precisamente o sea, la razón por la que nosotros la hicimos como la hicimos. O ¿Tú no sea, has tenido transferencia claro, de nosotros no tecnología? hicimos transferencia de tecnología. Claro. Nosotros no somos una spin-off de, En ningún de- centro de de ningún investigación, centro de de investigación. centro de Nosotros investigación. acabamos la tesis y nos pusimos a montar una Os empresa. independizasteis Sí, nos independizamos. Y porque creéis que vuestra empresa eso iba a es, ser. eso es. Y porque también te digo una cosa, que es que desde el laboratorio, desde la universidad, hay mucha gente. Mira, nosotros tenemos una patente con el CSIC. La patente base que tenemos de nuestra tecnología es con el CSIC. Y claro, nosotros cuando negociábamos con el CSIC, y bueno, no quiero hablar mal de nadie, ¿no? Pero cuando negociábamos con el CSIC, pues las condiciones que nos pedían a la hora de compartir la patente, los royalties y demás, es que eran descabelladas. Y tuvimos que explicarles claro, que esto era una patente para un componente del motor
o sea, que formaba parte de un sistema mucho más complejo a nivel de tecnología y que adicionalmente, si yo luego mejoraba otras partes de la tecnología y podía aumentar el precio, etcétera, etcétera, o sea, ¿por qué ellos iban a mantener un porcentaje, ¿no? de las ventas cuando yo estaba haciendo otras mejoras? Y adicionalmente, que es que, o sea, para poder llegar a vender, que ese es el paso, ese es el gran paso, ¿no? O sea, salir del laboratorio y llegar a vender. Nosotros hicimos las primeras pruebas con el CSIC. Que es la transferencia Claro. tecnológica, O ¿no? sea, nosotros hicimos primeras pruebas con el CSIC a finales de 2020. A finales de 2020. Y vamos a empezar a vender a finales de 25, ¿sabes? Entonces, quiero decir que yo creo que hay muchos investigadores o desde el ámbito de la transferencia tecnológica, yo creo que uno se cree que lo difícil está hecho, ¿no? Lo difícil, ya se ha desarrollado la tecnología, lo difícil está hecho. No, no, no. O sea, pasar de tecnología en un laboratorio a un producto, o sea, es por lo menos igual de difícil que cualquier desarrollo que hayas hecho desde base para llegar a tener un primer prototipo de esa tecnología. ¿Cómo debería ser, según tú, esa transferencia de tecnología? Pues mira, yo he hablado varias veces con Teresa Riesgo, que del Ministerio de Ciencia, he intentado escalar una idea que yo creo que es lo que a nosotros nos ha funcionado. Y hay varias cosas ahí, ¿no? Lo primero es, Bueno, hay un país que cada test transfer, cada uno coge y se cree es muy y los complicado, demás es muy sí. complicado, pero la realidad es que los científicos a día de hoy no están haciendo lo que hicimos nosotros, es decir, no están dejando la academia para montar una empresa. Y honestamente creo que esa es la manera de hacerlo. O sea, no la expectativa de yo hago una patente y luego ya Se quede en un cederé, paper, ¿no? cederé la... Para Claro, que se quede un paper, eso pues es. sí, o en el cajón, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Entonces, yo hago una patente para que luego alguien lo ejecute. Sí. Eso no pasa. La gente tiene que salir de la academia, la gente tiene que salir de los centros de investigación y Sabiendo tomar que- el riesgo de skin in the game, ¿no? De dejarte la piel y montar tu empresa. Y si tú, que eres el creador de la tecnología, y aquí está la clave, si tú que eres el creador de la tecnología, no crees que es suficientemente revolucionaria como para tomar el riesgo de montar una empresa que sea valorada X años después en cientos de millones, decenas de millones, lo que sea, entonces, es que a lo mejor no es ahí, ¿no? No es ahí. Pero la gente que cree en esto, o sea, la gente que crea en esto tiene que dar ese paso. Y ahora, yo entiendo que dar ese paso es muy difícil, porque una vez que has entrado en la academia, y esa es la razón por la que yo no quería quedarme tampoco, una vez que has entrado en la academia, te atrapa. te atrapa, te atrapa. Y es la falacia del coste hundido al final. O sea, has invertido tanto en alcanzar una posición relativamente estable dentro de la academia que Que es deja- muy difícil dejarlo, es muy difícil dejarlo. Entonces yo a Teresa Riesgo le comenté hace unos años, le dije, mira, la gente que va a hacer esto tiene que ser gente más o menos joven, porque la energía que necesitas para montar una empresa es brutal. Ligerita, sí. Y si ya tienes una familia o si ya tienes tal, no sé qué, sobre todo en el emprendimiento de Deep Tech, es muy complicado. Entonces yo le decía, ¿por qué no se propone en el Ministerio de Ciencia sean becas de doctorandos y becas de postdocs, las Torres Quevedo y luego becas de doctorados, incluso doctorados industriales, que nosotros en la empresa tenemos bastante gente haciendo doctorados. Y dije, ¿por qué no proponéis un doctorado emprendedor? Un postdoc emprendedor, alguien que haya acabado su tesis doctoral y que tenga una tecnología que se la vayan a ceder o a licenciar el grupo de investigación en el que estén y que se dedique durante un año con ayuda para no estar en la situación en la que estaba yo de tener que ir a, Claro. a dar tours, ¿no? con los guiris, ¿no? por las noches, pues que se dedique, que tenga un año de financiación para pasar por todo lo que hay que pasar, que es, pues nosotros pasamos, por ejemplo, por Actúa UPM, ¿no? Que es para aprender de emprendimiento, esto que te comentaba de esas conversaciones Sí, con sí. Celera, o sea, pasar por todo lo que tienes que pasar para de aquí a un año estar en posición de recibir tu primera financiación para montar la empresa, probablemente, ¿no? Entonces, yo decía, esto se puede hacer más fácil. Se puede hacer más fácil. Tienes gente que ha pasado por la tesis doctoral, que conoce la tecnología y que es suficientemente joven y con suficientemente energía para montar esto. Ayúdales. Ayúdales a dar ese paso, ¿no? Y nos beneficiaremos todos. Y estoy seguro que las Claro. universidades y los centros tecnológicos se quedarán una parte de esas empresas, etcétera, etcétera, como accionistas y demás. Y ahí, Esas empresas tienen más posibilidades de triunfar, claro, ¿no? claro, porque la transferencia tecnológica basada en hago una patente y espero que alguien me la compre o la licencie, no funciona. Es que no funciona. Claro. Eso murió. Eso yo creo que no sé si ha Nunca funcionado existió. nunca. O sea, Nunca es que existió. yo tengo amigas que trabajan en el CSIC en temas de transferencia tecnológica y yo les pregunto, ¿cuántas patentes transferís al año? Y no son muchas. O sea, estamos hablando de
no son Que muchas, se cuentan con los dedos de la mano casi. probablemente. Oye, y bueno, interesante que has hablado de transferencia tecnológica, interesante que has hablado de la tesis y el proceso y de financiación. Quedan dos temillas por hablar, uno muy interesante es el tema equipo. Mm, Tú parece que siempre lo tuviste claro, ¿no? Te acompañaban dos compañeros, pero normalmente en una empresa investigadora que nace de una spin-off de un ujú, centro de conocimiento, de un centro científico. Al final el catedrático mm, siempre tiende a liderar cuando mm, no es su investigación, cuando mm. no es tal. Tú siempre tuviste claro cómo tiene que ser un equipo de una empresa con base científica como la vuestra. Mira, yo tuve la suerte de estar en una charla de la Rafael del Pino hace también un año, donde, bueno, pues hablábamos de esto, ¿no? De Deep Tech y demás, ¿no? Y saltó este tema, ¿no? Y estaba Óscar Sala, que durante mucho tiempo llevó Collider, ¿no? Y decía, bueno, claro, en los equipos de las empresas pues tiene que haber alguien que sepa de negocios, tiene que haber alguien que sepa de finanzas, tiene que haber alguien que no sé qué, tal cual. Y le decía, Óscar, yo esto te lo compro, pero a mí, por ejemplo, como científico, tecnólogo, como quieras llamarme, que he dado el salto a ahora ser el CEO de mi empresa, Siempre es así. pues me han dicho, oye, haz un MBA, aprende de finanzas, etcétera, etcétera. Y yo he ido y me he intentado formar dentro de lo posible en esos ámbitos. Todavía no he visto a nadie pidiéndole a alguien que viene de hacer un MBA que se saque una tesis doctoral para poder liderar una empresa de tecnología. Entonces, yo creo que las empresas de base tecnológica, los fundadores, o sea, el core del equipo, Tienen que tiene ser que saber, científicos e tiene que investigadores. saber de lo que están hablando. Tienen que saber de lo que están hablando. Pero el CEO puede no ser fundador. El CEO puede no ser fundador, eso es En cierto, eso pero estamos tiene de que haber un... acuerdo. Claro, sí, 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 por supuesto, pero tiene que haber un core, o sea, de C-level, que sepa lo que está haciendo. Porque nosotros a día de hoy, yo y mis socios, seguimos muy involucrados en el desarrollo Claro. tecnológico. Obviamente hacemos otras cosas, pero lideramos los equipos técnicos, porque es que es lo que sabemos hacer. Entonces, luego puede haber otros apoyos, efectivamente, probablemente habrá un momento en la empresa, yo estoy seguro, donde haya alguien mucho mejor cualificado para ser CEO que yo, pero creo que si tú vienes de hacer una tesis doctoral, de tener una base tecnológica, de haber hecho una carrera, puedes aprender las cosas que son necesarias para decir, vale, yo tengo esa mente científico-técnica, conozco esta tecnología y ahora voy a intentar sacar un modelo de ¿De mis negocio de socios aquí. fundadores, Daniel? Mm. Y el resto de socios fundadores, en nuestro caso Son investigadores. somos todos investigadores, somos todos, o éramos todos investigadores, ya no. Sí, de todo. Ahora nos ponemos diferentes gorros cada día. Yo creo que los socios fundadores tienen que estar, es que entender la tecnología y hacerlo de una manera coherente y que no sea vender humo, que no con esto quiere decir que alguien que no venga de esa base vaya a hacer esto, ¿no? Pero creo que cuando estamos hablando de un sector tan preciso como es el sector espacial, a la gente que vende humo se la caza muy rápido. Y cuando vienes de ese background donde casi te vas a disparar en el pie porque tú mismo vas a decir, no, bueno, la tecnología no está ahí todavía o no somos capaces de alcanzar esto o lo que sea, pero es más creíble eso que lo contrario. Entonces yo creo que, o sea, equipos de base científica y tecnológica para empresas de base científica y tecnológica son un 100% Claro. necesario. 100% necesario. Y luego habrá otras cosas. Nosotros tuvimos un CFO que también nos ayudó muchísimo. Es un Y perfil que, muy y que vino, y que requerido, vino de otro, ¿no? que venía de otro ámbito, que venía de hacer un MBA, también era ingeniero, pero tenía un MBA y nos ayudó muchísimo como CFO en la parte financiera, que nosotros obviamente nos perdíamos, ¿no? Entonces yo creo que ese core tiene que ser científico-tecnológico y luego amplías con gente que puede ayudarte en otras cosas, de nuevo, negocio, finanzas y demás. Y tú aprender un poco, porque si no aprendes, no te enteras luego realmente de lo que te cuentan el resto de... Me gusta tu punto de vista porque es muy diferente a todo lo que he entrevistado, ¿no? Os habéis salido de los centros de conocimiento e investigación por acelerar y una Mm. vez habéis acelerado que habéis conseguido la gasolina mega super de las naves. A ver, a ver. Pues dale a ese emprendedor o científico que no vea tan claro que tenga que estar unido, o sí, a un centro de conocimiento, dale 3 consejos que les sirvan para esa fase inicial, que es cuando te hace guía turístico.
Bueno, yo creo que es importante ponerse un límite, ¿no? De decir, oye, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí hasta que esto empiece a tirar? O sea, eso cada uno, lo de que empiece a tirar dependerá de cada uno, pero sí que creo que es importante al principio poner objetivos clave de, oye, pues de aquí a un año haber conseguido algo de financiación, de aquí a un año poder tener un primer empleado, cosas de este estilo, porque eso te va a decir si las cosas están funcionando o no. Yo creo que es muy, muy crítico esos primeros momentos hacer ese roadmap, ¿no? Por así decirlo, de puntos clave que te van a decir si deberías continuar o no con la empresa. Luego, no tener miedo a formarte en otros ámbitos. O sea, hay un montón de aceleradoras, de incubadoras, de cosas de este estilo que te van a enseñar muchas de las cosas que se necesitan Joder, saber. ahí hay un choque entre los centros de conocimiento e Mm, investigación y las aceleradoras. O sea, parece que no trabajamos todos en favor de que ese proyecto salga. Uno por un lado porque se queda la tesis, la patente y tal, y mm, es know-how nuestro, y otro por el otro lado de hay que acelerar y ser empresa. sí. Y la visión es ser empresa sin no tener mejor producto. Bueno, mi tercer consejo sería no hacerlo. Esto a lo mejor es un poco radical, pero no hacerlo desde un centro de tecnología. He visto muchos casos de gente que empieza la empresa y la universidad tiene un 15% ¿sabes? El otro día tuve una conversación, de hecho, Eso es con, otro de con alguien que me decía, es que el CSIC tiene un 15% de mi empresa. Y digo, vale, pero ¿qué te han dado a cambio? No, bueno, me van a dejar las instalaciones, no sé, ya veremos, tal, no sé qué. Le digo, no, no. O sea, por escrito. esto, claro, pero es que además hay un consejo ahí muy bueno, que es, si tú coges esto por escrito y que el CSIC te diga en cuánto valora Soporta. esa aportación, ¿vale? Oye, acceso a estos materiales, acceso a personal del centro de investigación, acceso a las máquinas, te vamos a dar una oficina, tal. Esto durante 2 años. Y esto vais a tener aquí durante 2 años sitio y se valora en 100K. Y a cambio de eso que está valorado en 100K, yo te cojo un 10% de la empresa. Automáticamente ya tienes una valoración inicial para tu empresa. Tu empresa ya vale 1 millón. ¿Sabes? Que esas primeras conversaciones que luego vas a tener con inversores son súper complicadas. Valorar la empresa al principio es demencial, es súper difícil. Entonces, Tienes que bajar la cabeza si y tú todo. partes de algo, pero me decía, no, pero van a entrar en el capital social de la empresa que. No, 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 no. Tú monta la empresa y luego tú haces un acuerdo de inversión donde la inversión no es en dinero, sino es en especie. Le das una valoración a eso y tú ya tienes automáticamente una primera valoración para tu empresa, que es lo que necesitas para ir a hablar con inversores. ¿Sabes? Entonces, consejos. Bueno, pues un poco lo que te decía, ¿no? O sea, esos milestones, ese roadmap de milestones que te van a decir si la empresa debería seguir para adelante o no. No tener miedo a formarte y realmente buscar las oportunidades de formarte, que hay muchas. Y nosotros, de nuevo, por ejemplo, Actúa UPM fue un programa del que sacamos muchísima Sí. información. Incluso nuestro primer CFO le conocimos, a Francisco Berlanga, le conocimos como mentor de Actúa UPM. Y dejarte asesorar de cómo montar la empresa desde el primer momento. Y hay un gran warning. Tener un centro tecnológico en el capital social de la empresa está bien, pero hay que hacerlo bien. Y yo creo que la manera de hacerlo es con las cosas por escrito y algo que te permita dar una valoración a la empresa en ese momento. Daniel Pérez, CEO y fundador de Yanai, un placer, conocerte. Muchas gracias, Chema. Ha sido un placer hablar contigo. Espero que. Podríamos estar horas. Sí, podríamos estar un buen rato aquí, estoy seguro. Joder. Sí, sí.